Principio fundamental de la combinatoria. En el principio fundamental de la combinatoria debemos tener en cuenta que buscamos todas las posibilidades de ocurrencia, buscamos todas las formas posibles en que ocurran un evento o suceso, teniendo en cuenta que son n por m formas diferentes de ocurrir. Teniendo en cuenta este ejemplo, en el hospital existen tres puertas de entrada. En el hospital existen tres puertas de entrada que dan a un zaguán donde cuatro ascensores. Entonces, si tenemos tres puertas con cuatro ascensores, entonces, ¿de cuántas maneras diferentes podría subir un visitante al quinto piso? Entonces, una forma de trabajar es teniendo en cuenta 3 por 4, 12 formas distintas de ingresar al hospital. Producto de n por m formas distintas. En un restaurante ofrece en el menú 2 tipos de ensaladas, 4 tipos de platos de carne, 5 variedades de bebidas, 3 de postres. Si una persona desea una ensalada, un plato de carne, una bebida, un postre, ¿de cuántas maneras podría hacer su pedido? N por M, formas distintas, teniendo en cuenta que cada una de ellas es independiente. Entonces podemos tener 2 por 4 por 5 por 3, 120 formas diferentes de hacer el pedido. En este caso, nos dice que en una elección de una comisión hay 3 candidatos a presidente, 5 a vicepresidente, 6 a secretario y 7 a tesorero. Entonces, 6 a secretario, 7 a tesorero. ¿Cuántos pueden ser los resultados de esa elección? Entonces, las elecciones son independientes. 3 por 5 por 6 por 7, 630 formas diferentes de ser elegidos. Entonces, a partir de allí podemos tener el principio fundamental. Si nos fijamos, en este caso podemos también trabajar con lo que corresponde a variación. Entonces, si nosotros queremos ver variación o permutación, lo que nos está diciendo es a partir de allí que tenemos que trabajar dentro de variación teniendo algunas condiciones. Entonces, a partir de acá, vamos a revisar un poquitito este proceso para poder avanzar. Cuando nos habla de variación, entonces lo que nos está diciendo es, en variación, que vamos a tomar la permutación de n tomado de AR. No vamos a tomar el factorial total, n tomado de AR. N factorial sobre n menos r factorial. Eso significa que podemos desarrollar y simplificar. También se puede desarrollar por la calculadora. La permutación de n tomado de AR, que es un arreglo o variación. ¿Cuáles son las condiciones? No entran todos los elementos. No entran todos los elementos porque hay un cociente y se eliminan algunos. Importa el orden en el arreglo variación y no se repiten los elementos. Si 4 personas suben a un bus en el que hay 10 asientos desocupados, ¿de cuántas maneras pueden sentarse? Entonces aquí nosotros nos fijamos que es 10 tomado de a 4. ¿Por qué? Porque hay 4 personas y hay 10 asientos. En el cociente 10 menos 4 me da 6 factorial. Desarrollo 10 factorial, tengo 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo decir que puedo aplicar directamente una simplificación en donde yo puedo eliminar directamente 6 factorial para poder trabajar. Entonces, si yo elimino 6 factorial,
Aquí me va a quedar 10 por 9 por 8 por 7, 5040 maneras distintas de sentarse. Se puede trabajar por la fórmula, pero esto se puede aplicar directamente en la calculadora. Lo importante es identificar que cada lugar donde ocupa cada persona es diferente. Importa el orden. No entran todos los elementos y en todos los casos no se repiten los elementos. Entonces, aquí también podemos tomar un caso específico que corresponde a la permutación. Y la permutación ya es un caso particular del arreglo o variación. Entonces, en este caso, cuando vemos lo que corresponde a permutación, nosotros podemos decir que al trabajar en permutación utilizamos lo que es el factorial. Entonces, si acá trabajamos con el factorial, nosotros podemos decir directamente que la permutación de n, que es un caso particular, se puede desarrollar en la calculadora haciendo n factorial. ¿En qué casos se utiliza? Cuando entran todos los elementos. En el caso de los asientos, tengo 8 asientos en el cine. ¿Y de cuántas maneras pueden sentarse las 8 primeras personas que lleguen? Entonces se puede hacer una permutación y buscar todas las posibilidades. Haciendo 8 factorial, 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, directamente podemos decir que 40.320 personas pueden sentarse. En todos los casos no se repiten los elementos. Entran todos los elementos porque hicimos 8 factorial de todos los valores. Sí importa el orden y no se repiten los elementos. ¿De cuántas formas pueden colocarse 11 jugadores de un equipo teniendo en cuenta que el portero no puede ocupar otro lugar? Los 10 pueden estar en cualquiera de las posiciones. Claro que cada jugador es diferente, entonces, ¿de cuántas formas podemos ubicar ese partido? Entonces, podemos hacer eso aplicando 10 factorial, lo que equivale a 3.628.800. Nos fijamos que es 10 factorial, 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entran todos los elementos. Sí importa el orden y no se repiten los elementos. Entonces, nosotros podemos decir a partir de aquí que podemos trabajar con. Trabajemos ahora con la combinación. La combinación tiene una fórmula de n tomado de r, n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Este cociente hace que no entren todos los elementos. ¿Por qué? Porque se van a simplificar algunos. Cuando hablamos de combinatoria, no importa el orden. ¿Por qué? Porque hacemos r factorial por n menos r factorial. No importa cuál tomemos primero o segundo, no importa el orden. Y no se repiten los elementos. Tengamos en cuenta un ejemplo. También se puede trabajar con la calculadora, la combinación de n tomado de r. Lo importante siempre es identificar el problema al leer, si se combina, si se permuta o si es un arreglo o permutación de n tomado de r. En este caso nos dice de una clase de 20 alumnos. Se seleccionan 3 para que participen en un torneo interescolar. ¿Cuántos grupos diferentes podríamos formar? Tengamos en cuenta, son 20 estudiantes y de 20 estudiantes se seleccionan 3 para que participen en un torneo. No importa, ahí no me especificó, son hombres o mujeres, solo son 20 alumnos y yo quiero 3 de ellos. Entonces, a partir de ahí, ¿cuántos grupos diferentes puedo formar? Teniendo en cuenta que dentro de cada grupo van a haber 3 integrantes y no importa
a quien de los tres mencione primero siguen formando parte del mismo equipo. No va a diferir, no va a cambiar en nada los integrantes de cada grupo. Entonces, ¿cómo se procede? En este caso podemos decir que se puede hacer una combinación. ¿Por qué? Porque no entran todos los elementos y no importa el orden en que estén. Si José es primero, Arturo es segundo y Máximo es tercero, los tres forman parte de un grupo. Si yo digo Arturo, Máximo y José, igual sigue siendo el mismo grupo, es una combinación. ¿Cómo se procede? Primero vamos a ver por la fórmula. Entonces, cuando trabajamos por la fórmula decimos, en ese caso que trabajemos por la fórmula, vamos a decir combinación de n tomado de r, n factorial, r factorial por n menos r factorial. Ahí está la diferencia entre combinación y un arreglo, ¿sí? R factorial. ¿Qué pasa? Que ahí hay más valores en donde reducimos. Entonces, aquí no entran todos los elementos. Se desarrolla 20 factorial y 20 menos 3 factorial me da 17 factorial. 20, 19, 18, hasta 17 factorial. ¿Por qué hago de esta forma? Porque entonces yo puedo eliminar 17 factorial con 17 factorial. Y me queda para el numerador todo esto. 20 por 19 por 18 y para el denominador 3 por 2 por 1. Por eso me da 6.840 sobre 6. 1.140 maneras distintas de formar a los participantes, porque aquí no importa el lugar que ocupe cada uno de los tres dentro del grupo. Lo importante es formar tres integrantes. A una clase práctica se presentaron 24 estudiantes y deben trabajar en forma dual. Son 24 estudiantes que se presentaron y ellos tienen que trabajar 2 a 2. Entonces también es una combinación. Yo solo quiero que tengan dos integrantes. Entonces, si está Juan y Miguel o Miguel y Juan, son del mismo grupo. Puedo mencionarle a cualquiera de ellos primero, por eso es una combinación. 24 combinación de 2 me da 276 dúos distintos que podrían formarse. Entonces, aquí me voy a fijar que tengo un ejemplo. Me dice, un grupo compuesto por 5 hombres y 7 mujeres forman un comité de 2 hombres y 3 mujeres. Se forma un comité, no importa cómo está compuesto adentro, pero aquí lo importante es poder realizar este proceso. Entonces, vamos a resolver juntos este ejemplo. Me dice, un grupo está compuesto por 5 hombres y 7 mujeres. Forman un comité de 2 hombres y 7 mujeres y me indica multiplicación. Es una combinación. Pero ¿cuánto tengo? Me dice que tengo 5 hombres. 5 hombres y de 5 voy a tomar 2. Y tengo 7 mujeres. Y de 7 voy a tomar 3. Entonces, a partir de ahí, yo busco mi resultado directo por mi combinación. Entonces digo, 5 combinación de 2 me da 10. 7 combinación de 3 me da 35. Entonces yo tengo 10 por 35, o sea, tengo 350 formas diferentes de formar el comité, donde tenga 2 hombres y 3 mujeres.